Bien, bueno, le invito a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis y vamos a seguir viendo el juicio a las iglesias. Y como vemos, ya hemos venido viendo tres. Y si, para hacer un poco repaso, porque hace tiempo que no compartía, recuerdan la iglesia de Efesio, una iglesia de buena ortodoxia, buena doctrina, pero el Señor le encuentra algo para acusar, que era, habían perdido ese primer amor, ¿no? Y cómo el Señor manda arrepentirse, y los manda en el versículo 5, dice, y recuerda por tanto dónde has caído, ¿no? Y arrepiéntete. Esa fue un desafío como iglesia, ¿no? De no perder ese primer amor, si bien lo recuerda, cómo nosotros podemos tomar este ejemplo de la iglesia de Efesio y no caer en eso, ¿no? De no perder ese amor. La segunda iglesia que vimos, la iglesia de Esmirna, una iglesia bajo la persecución, llevada a la pobreza extrema, pero fue una iglesia fiel, una iglesia fiel. Y ahí el Señor les reconoce, ¿no? Que eran pobres, pero en realidad eran ricos, ¿no? Y eso fue por la fidelidad a Cristo. Recuerdan que era una ciudad donde había muy rica, ¿no? En cosas que ellos hacían y eso, y la fidelidad a Cristo la llevó a estar en una pobreza extrema, ¿no? Y que eso le causó hasta la muerte de algunos creyentes por la situación de la fidelidad a Cristo, ¿no? Y ahí vimos que como iglesia, no importa la circunstancia que podamos estar pasando, lo importante es encontrarnos fiel delante de Dios, más allá que podamos encontrarlo en una pobreza extrema, eso no impide que nosotros podamos serle fiel al Señor. Vimos la tercera iglesia, una iglesia de Pérgamo, en Apocalipsis, también ahí donde una iglesia que también, yo le puse acá, fue una iglesia que comprometió la verdad, comprometió la verdad. Y no basta solo con conocer a Jesús, vimos que era una iglesia que conocía, ¿no? Pero fue una iglesia que comprometió la verdad. Yo me puse, no basta solo conocer a Jesús y tener fe, sino que estamos llamados a aborrecer lo que el Señor aborreció. Y acuerdan que aquella iglesia toleraba aquellas doctrinas que tenía el mal, ¿no? Que los nicolitas y, bueno, todas esas cosas que en aquella iglesia se permitía. Y llegamos a la cuarta iglesia, que es la iglesia de Tiatira, una iglesia que toleraba el pecado. Y vamos a ver una iglesia en contraste a Efesio, una iglesia que abundaba en amor, pero toleraba el pecado. Y vamos a ir viendo, ahí los invito a leer la palabra de Dios, ahí en el versículo 18, adelante. Dice así: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojo como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosa sacrificada a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo lo arrojo en cama y en gran sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, y lo que me llamaba la atención, estudiando un poco, es cómo una iglesia de Efesio, que buena en doctrina, pero habían perdido su amor. Y acá el Señor les reconoce ese amor. Y yo pensaba, cómo estas dos cosas tienen que ir equilibradas. No se puede solo quedarnos con la doctrina, ¿no? Sin amor, pero tampoco el amor puede tolerar el pecado. Tiene que ir confrontado con la doctrina de Dios. El amor no es que
tolera el pecado, no debería tolerar, porque el amor confronta. Eso es amor. Confrontar un pecado que si ustedes me ven a mí, que estoy cometiendo un pecado, me gustaría que me confrontaran con la palabra del Señor. Eso es amor. A veces nos pensamos que el que viene a decirnos algo, que estamos errándole, que estamos mal, como que no nos gusta y como que no tiene amor, o porque el amor debe tolerar multitud de pecados, como se puede decir, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado, porque no se puede ir de un lado ni para otro. Tampoco se puede bandear, como la iglesia de Efesios, en la doctrina, pero perder ese primer amor, pero tampoco podemos abundar en que todo es amor y todo es tolerable. Esta iglesia es lo que le pasó, abundaba en buenas obras, pero toleraba el pecado. Entonces vamos a ir desarrollando este pensamiento de esta iglesia que sea de bendición para nosotros, que podamos nutrirnos de ella y quizás que podamos pensar en esto, ¿no? De qué pasaría si esta carta vendría para nosotros. Nosotros seamos los oyentes de esa carta, ¿no? Bien, y vamos a ir desarrollando el texto y primero vamos a ver la presentación del Señor Jesús. Como ya sabemos, en cada iglesia Él se presenta de una manera. Para cada iglesia tiene una presentación diferente. A esta iglesia Él se va a representar así. Escribe el ángel de la iglesia de Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto, ¿no? Como mostrando la autoridad. El Hijo de Dios, ¿no? Como primera cosa. Segunda, ojos como llama de fuego, ¿no? El que ve más allá de lo que nosotros vemos, las intenciones del corazón. Por eso el Señor le escribe esto: veía lo que era el corazón, las intenciones, ¿no? Esto muestra una claridad y pureza, ¿no? Y también otra figura es el pie semejante al bronce bruñido. Y así se presenta el Señor. Y en Apocalipsis 1, 14, 15, también dando la vuelta a la hoja, el apóstol Juan, cuando lo ve en visión, dice de él esto, versículo 14: y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y así se presenta el Señor, ¿no? Como el Hijo de Dios, como el que tiene los ojos de llama, ¿no? De fuego, y como el bronce bruñido, ¿no? Así se presenta el Señor mostrando su autoridad a la iglesia. Y pasa rápidamente, ¿no? El Señor a reconocerle. Y esto es algo interesante, cómo el Señor es el que reconoce las obras, ¿no? Dice el versículo 19: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esto era la iglesia. A primera impresión, una buena iglesia, ¿no? Alguien que quisiera estar ahí, ¿no? Yo me puse acá, era una iglesia que evidenciaba amor, era una iglesia que evidenciaba fe, era una iglesia que evidenciaba servicio, era una iglesia que evidenciaba constancia o perseverancia, era una iglesia que evidenciaba crecimiento en su trabajo al Señor, ¿no? Y uno podría pensar, ¿no? Como una buena iglesia tiene buenas cualidades, ¿no? Tiene buenas cualidades, tenía amor, tenía fe, tenía servicio, tenía perseverancia, tenía crecimiento. Pero yo me puse acá, pero como toda iglesia no es perfecta, porque no hay una iglesia perfecta. En todas las iglesias, en todo el siglo, ha habido iglesias imperfectas, pero eso no desacredita que sea una iglesia del Señor, sino que es una iglesia donde hay pecadores, donde nos equivocamos, donde pecamos, donde fallamos, ¿no? Y así podemos ver. Así que una iglesia perfecta no va a existir en la tierra hasta que no estemos en gloria, ¿no? Hasta que el Señor Jesucristo establezca su reino eterno y definitivo. Pero uno podía pensar, qué buena iglesia, ¿no? Todas estas cualidades, una iglesia perfecta. Pero, versículo 20, arranca el pero, ¿no? Y ahí vamos a ver cómo puede ser una iglesia que puede estar funcionando bien, puede ser una iglesia que persevera en todas estas cualidades, pero hay cosas que se fallan.
Y el Señor se lo va a resaltar. Y yo le puse lo negativo que la iglesia tenía, ¿no? Pero, dice versículo 20, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzcas a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¡Pum! Una iglesia que venía bien mirada, con buenas cualidades, el Señor empieza a ver estas cosas. Era una iglesia que toleraba la falsa doctrina. El Señor le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, tolera, que ahora vamos a ver quién era esta mujer, tolera que esa mujer, Jezabel, ¿no? Que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo, ¿no? Era una iglesia que toleraba la falsa doctrina. Una iglesia que abundaba en todas estas cosas, en fe, amor, crecimiento, ¿no? Toleraba estas cosas. Una iglesia que toleraba la falsa doctrina. Otro punto. Era una iglesia que no sabía reconocer o enfrentar los falsos profetas. Dice el versículo ahí mismo. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo. Había, o lo que enseña el texto acá, que la mujer enseñaba, de alguna manera enseñaba a la iglesia. Esto da la idea de que no sabía reconocer o enfrentar a los falsos profetas. No confrontaba esa mala enseñanza a la iglesia. No confrontaba lo que estaba mal, ¿no? Entonces era una iglesia que no enfrentaba los falsos profetas. Y eso debe ser un desafío para nosotros. Un desafío, ser atento, aquello como, ¿no? Los de Berea, ¿no? Que iban a sus casas y investigaban de lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, era lo que la Escritura decía. No se queden, capaz que puede ser un sermón muy lindo, un sermón muy motivador, pero tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. Tiene que estar fundamentado. Y ustedes tienen, como iglesia, como Grey, tenemos la responsabilidad de estar observando de lo que un predicador está diciendo sea bíblico. Y si no llega a ser bíblico, usted tiene que ir y confrontarlo. ¿Cómo llegó a ese pensamiento? ¿Cómo puede afirmar eso de parte de Dios si vemos que no es bíblico? Tenemos que confrontar como iglesia. Esta iglesia toleraba. Toleraba porque permitía que enseñara, y no solo eso, que seduzca a mi siervo, dice el Señor. Recuerden que está hablando del Señor Jesucristo. El otro punto. Era una iglesia que permitía las prácticas no bíblicas. Dice el mismo pasaje. Vamos a ir leyéndolo, ¿no? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo. Acá van las prácticas. A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Era una iglesia que no confrontaba la práctica de algunos hermanos. Y presten atención al texto. No está hablando de gente incrédula. Está hablando de creyentes. Mire el texto. Que enseña y seduzca a mis siervos. A mis siervos. O sea que eran creyentes. Eran creyentes. Y era una iglesia que permitía la práctica no bíblica. Quizás que abundaba en amor, era una iglesia amorosa. Pero el amor no puede permitir el pecado. El amor tiene que ir acompañado de la buena doctrina. Y la buena doctrina tiene que ir acompañada del amor. No se pueden desprender de estas cosas. Y esto, hay un comentario sobre esto extra bíblico, ¿no? Se decía también que Tiatira era un lugar donde se trabajaba mucho el bronce, dice la historia ahí, ¿no? Y había muchos, se formaban como sindicatos, y si vos eras alguien que tenías una empresa, algo para trabajar, vos tenías que ser parte de ese sindicato, y ahí donde habían prácticas, donde si vos eras que tenías un negocio, tenías que ser parte de eso. Y ahí te hacían practicar, y ahí donde se comían comida de los ídolos. ¿Por qué? Porque también se dice
una Biblia de estudio, que también la palabra fornicar o inmoralidad no solo era literal cometer fornicación, sino también relaciones ilícitas. Entonces llevaba a tener que hermanos de la iglesia, teniendo esos negocios, se juntaban en esos gremios y practicaban fiestas paganas donde comían esas cosas, ¿no? Una información extra bíblica, pero la Biblia enseña que era esta mujer que hacía cometer estas prácticas, ¿no? Y yo me puse esta evidencia de que somos pecadores, incluso como dice el Señor, ¿no? Seducía a sus siervos. Esto muestra claramente que podemos caer en pecado nosotros también. Si nosotros nos descuidamos, podemos cometer estos pecados. Si tendremos que tener cuidado, porque eran siervos del Señor quienes cayeron en esas prácticas con esta mujer, Jezabel, que algunos dicen que la llaman por cómo ella, la doctrina que ella manejaba, la llevan a esa Jezabel de Primera Reyes, capítulo 20, ¿no? Esas prácticas, ¿no? Y la Biblia está llena de personajes que han caído. Por ejemplo, yo me puse algunos, David, Salomón, Sansón, grandes hombres de Dios que cayeron seducidos por el pecado, ¿no? Y eso tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado. No estamos ajenos a caer en estos pecados, no estamos ajenos, nadie está ajeno. El que se crea que esté firme, cuide que no caiga. Tenga cuidado, tenemos que tener cuidado, porque la doctrina hace que caigamos en pecado. Y la falsa doctrina seduce, el pecado es así, el pecado seduce, y nos seduce y tenemos que tener cuidado, porque quizás que no estamos viendo el costo que vamos a pagar, ¿no? Y casi siempre el pecado en cada uno nos ciega, nos ciega. Tenemos que tener cuidado. ¿Y cómo podemos ver esto, no? Una iglesia que tenía buen comportamiento delante del Señor, cumplía con varias obras en amor, en fe, en crecimiento, en servicio, pero aún así toleraban estas prácticas. Por eso le puse el mensaje, la iglesia que toleraba el pecado. Era una iglesia que toleraba. Por eso el Señor dice, tengo unas cosas con él, que toleras a esa mujer que sabe, ¿no? Y como iglesia tenemos que estar cuidándonos, constantemente cuidándonos de la falsa doctrina. Tenemos que tener cuidado, porque como iglesia sufrimos consecuencias. Esta iglesia, vamos a ver que tuvo consecuencias, y hay consecuencias. El pecado tiene consecuencias. El Señor nos perdona, es verdad, pero las consecuencias las acarreamos. Vamos a ver ahí en el versículo 21 las consecuencias que el Señor les pone. Dice el versículo 21, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y toda la iglesia sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Y es impresionante ver acá, ver la gracia y la misericordia de Dios. Porque dice, a pesar de ese pecado, Dios le viene dando tiempo. Viene dando tiempo, ¿no? Y ¿saben lo que me llevó a pensar en esto? Viendo el Antiguo Testamento, ¿cuántas veces Dios tuvo paciencia para con su pueblo? ¿Cuántas veces le mandó profetas que se arrepintieran? ¿Cuántas veces mandó a esos profetas a predicar del mensaje de Dios y el pueblo no se arrepentía? ¿No? ¿Cuánto estuvo Noé para hacer el arca? Cuando dijo que iba a venir un diluvio, estuvo 100 años más o menos construyendo el arca. ¿Cuántos se arrepintieron? ¿Cuántos subieron al arca? Un pequeño grupo. El Señor da tiempo, ¿no? Antes del exilio a Babilonia, bajo el rey de Nabucodonosor, ¿cuántas veces? Jeremías 25 habla, ¿cuántas veces mandó al Señor a que se arrepintiera ese pueblo y no se arrepintió? Y qué bueno saber que nuestro Dios nos da ese tiempo. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Ese es nuestro Dios, un Dios que tiene misericordia, un Dios que tiene gracia.
da tiempo, ¿no? Unos comentaristas hablan de que a esta mujer que dice, yo la arrojo en cama, habla del infierno. No voy a entrar ahí en muchas cosas porque en realidad no es el centro del mensaje, sino cómo el centro del mensaje es ver cómo no podemos tolerar el pecado, ¿no? Sin desprendernos del amor y del amor sin desprendernos de la doctrina. Así quiero que se centre el mensaje. Entonces, una de las consecuencias de la encama, como bien le dije, el infierno. También una otra situación que acarrea esta iglesia iba a acarrear era una gran tribulación si no hay un arrepentimiento. Si hoy como iglesia o en la vida personal de pecado, ¿no? Tenemos que saber que si el Señor va a tratar con nosotros, seguramente nos va a poner en gran tribulación, grandes tribulaciones por un objetivo, que podamos reconocer, arrepentirnos de nuestros pecados. Ese es el objetivo del Señor, ¿no? Dice el versículo 22, he aquí yo los arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, ¿no? Esa gran tribulación va porque seguramente no, o quizás algunos no se iban a arrepentir. Pero bien, seguimos. Otra cosa, a su muerte a sus hijos, versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y toda la iglesia sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Y esa es la consecuencia que esta iglesia iba a tener, ¿no? Gran tribulación a aquellos siervos de Dios, si no se arrepentían de aquellos pecados, ¿no? Iba a traer muerte a sus hijos, ¿no? Y a esta mujer la iba a poner en cama, como algunos alegan que iba a ser arrojada al infierno, y demás. Estas son las consecuencias que el Señor mismo le dice a esta iglesia. Pero no solo eso, dentro de la iglesia también habría un grupo de fieles. Había un grupo de fieles. Y el Señor los reconoce. El Señor reconoce a este grupo de fieles, ¿no? Y la recompensa, yo le puse a los fieles, a los que perseveran, ¿no? Pero, bien, vamos a leer ahí el texto. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. Pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga, y al que venciere y guardares mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. Bien, el Señor a los vencedores promete en su reino, cuando sea establecido, dice autoridad sobre las naciones. Y el Señor acá está llevándonos al Salmo 2, 8 y 9. Versículo Salmo 2 y 8 y 9 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra, y los quebrantará con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzará, ¿no? La iglesia, ¿no? Y estos fieles, y también esto es una promesa para nosotros, vamos a tener autoridad sobre las naciones. Esto es una promesa para la iglesia, por aquella que aquel pagó a precio de sangre, ¿no? Vamos a tener, y como esta iglesia también como fidelidad iba a tener autoridad sobre las naciones. Y no solo eso, como hoy recordamos, ¿no? Que vamos a compartir la Santa Cena, la estrella de la mañana. Y esto es Cristo mismo, porque Cristo mismo en Apocalipsis 22:16 dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas y a la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y como gran galardón por ser fiel, por ser una iglesia fiel que va a reconocer su pecado, que se va a arrepentir, que no va a tolerar la falsa doctrina, va a gobernar sobre las naciones, y qué más gozoso que tener al mismo Señor Jesucristo.
la estrella de la mañana. Ese iba a ser su gran galardón, reinar juntamente con Cristo, ser coherederos conjuntamente con Cristo y todos esos beneficios que vamos a tener con Cristo en el reino establecido de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y esto tenemos que pensar, tenemos que meditar, ¿no? Como iglesia, recuerden, le está escribiendo a la iglesia, ¿no? Y estas cosas son lindas para nosotros, son promesas por la fidelidad a Cristo. Pero recordemos que también podemos caer como iglesia, en lo personal, podemos caer. Recuerden que era una iglesia que permitía estas prácticas, toleraba estas prácticas de fornicación, ¿no? Y esa comida de los ídolos. Pero también me gustó esa frase de que la inmoralidad de relaciones ilícita, ¿no? Cuidado, hermanos, con esas relaciones que pueden desviarnos, nos pueden desviar del camino del Señor. Tengamos cuidado, ¿no? Y yo me hacía estas preguntas, ¿no? Como iglesia, un desafío como iglesia, ¿no? Si el Señor nos enviara una carta, ¿qué nos diría? ¿Qué nos diría como iglesia Emanuel Cerro? Dice el ángel dio a la iglesia Emanuel Cerro y ahí describe. ¿Qué nos diría? ¿Qué pensamos que nos diría el Señor como iglesia? ¿No? En la vida personal, ¿estamos siendo seducidos por el pecado? El pecado seduce a los hijos de Dios también. Y no estamos exentos de caer en los peores pecados que podamos imaginar. Podemos caer. Y como vuelvo a repetir, vemos grandes hombres de Dios. David, un gran ejemplo en eso, ¿no? Muchas veces por no estar en el lugar que debemos estar. Recuerdan que David tenía que estar en la guerra y estaba en el lugar que no tenía que estar y pasó lo que le pasó. Cuidado, hermano, de no estar donde no tenemos que estar. Tenemos que tener cuidado. El pecado seduce y pareciera que fuera lindo, ¿no? ¿Recuerdan cuando la primera entrada de pecado, ¿no? Vio Eva que era lindo y codiciable el árbol, ¿no? Cuidado, eso es el pecado. Eso es el pecado. Parece lindo, parece dulce como la miel, pero va a terminar más amargo que el ajenjo. Y mire qué feo el ajenjo, amargo. Pero así es el pecado. Y esta iglesia toleraba estas prácticas, toleraba. El amor no es que va a tolerar cualquier cosa en la iglesia. El amor tiene que ir acompañado de la doctrina. Me dijo un amigo, me dice, la doctrina va a condicionar tu conducta. Siempre. La doctrina condiciona la conducta. Así que una buena doctrina va a condicionar la conducta de la iglesia. Tengamos cuidado de no olvidarnos del amor, porque tiene que ir acompañado de ese amor. Pero yo puedo identificar en este texto que hay tres grupos de personas. Los que tienen tiempo para arrepentirse y el Señor los pone en gran tribulación para que se arrepientan. Los que no tuvieron tiempo, que el Señor los hirió de muerte. Y los que fueron fieles, perseveraron y fueron fieles. En la vida personal, ¿con cuál de estos nos podemos identificar? Los que da tiempo, ¿no?, para arrepentirse y ponen en gran tribulación. ¿Cómo está nuestra vida? El Señor nos pone en ese lugar para reconocer el pecado. La segunda, los que no tuvieron tiempo. 1 Corintios 11 lo podemos ver. Algunos se enferman, algunos debilitados y algunos están durmiendo. O somos de los grupos que estamos perseverando, estamos siendo fieles al Señor. Y para ir terminando, para no hacer largo, tenemos la cena. Quiero ir terminar ¿no?, pensando en esto.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que hermano, pensando hoy en lo que le costó a nuestro Señor Jesucristo, allí en la cruz del Calvario, ¿no? Y que ya no alcanzó ni al primer siglo, donde la iglesia ya tenía estas prácticas, y podemos ver a lo largo de la historia, ¿no? Estas prácticas que no son lindas. Pero también tenemos que entender que no somos una iglesia perfecta, que somos una iglesia que estamos en crecimiento, somos una iglesia que somos pecadores, somos débiles, fallamos, pecamos, pero qué lindo saber que nuestro Señor Jesucristo tiene paciencia para que nos podamos arrepentir, tiene paciencia para que podamos confrontar lo que está mal, y como iglesia estemos entendiendo esto. El amor no tolera las prácticas pecaminosas. El amor va a confrontar. El amor va a confrontar lo que es pecado. Pero la confrontación tiene que ir con el amor. Así que hermanos, meditemos en estas cosas como iglesia. Un gran ejemplo como iglesia que podamos meditar. No estamos ajenos de estas prácticas, aunque parecieran pecados tremendos, pero sin duda que tendremos cosas que cambiar, tendremos cosas que corregir, cosas que arrepentirnos, porque somos pecadores y no somos la iglesia perfecta. Y no vas a encontrar la iglesia perfecta aquí en la tierra. Donde vaya vas a encontrar cosas diferentes quizás a esta. Acá era una iglesia que le da una buena lista al Señor, de buenas prácticas, de buenas cosas, pero, dice el Señor, tenían estas cosas. Así que hermanos, pensando en la cena del Señor, pensemos que en estas cosas, ¿no? Tenemos que tener cuidado como iglesia. Cuidado de que el amor no dé libertad al pecado, ni que el amor, ni que la doctrina pierda el amor.